Bueno. Buenas noches. Buenas noches y perdón. Muchas gracias por estar acompañándonos en esta jornada junto a Ida Vitale. Voy a leer algunas pocas páginas presentando a alguien que ya seguramente conocen y después vamos a conversar un rato sobre algunos temas que seguramente pueden interesar y vamos a terminar el encuentro con una lectura de poemas por parte de Ida. Ida Vitale nació en Montevideo el 2 de noviembre de 1923. El sábado pasado cumplió y celebró en Montevideo sus 96 años. Y aquí la tenemos tan campante. A ustedes que están acá. Poeta, ensayista, crítica literaria, una de las voces más agudas de la denominada, aunque a ella no le gusta, generación del 45, bautizada con ese nombre por uno de sus más representativos integrantes, Emil Rodríguez Monegal. De dicha generación también formaron parte muy destacados intelectuales, como Idea Vilariño, Ángel Rama, Wanda Berenguer, José Pedro Díaz, Mario Benedetti, Carlos Maggi, Manuel Claps, Mario Arregui, María Inés Silvavila, Sarandí Cabrera, Ricardo Paseiro, Carlos Real de Azúa, Carlos Martínez Moreno, entre muchos otros. Cursó estudios universitarios de Derecho que pronto abandonó para ingresar en 1946 en la recién creada Facultad de Humanidades y Ciencias, bajo el decanato de Carlos Baferreira. En esa casa de estudios fundó, junto a otros estudiantes, la revista Clinamen, en cuyas páginas publicó poemas y reseñas de libros. En las aulas de Humanidades recibió el influyente magisterio de José Bergamín. Por esos mismos años, Juan Ramón Jiménez visitó Montevideo y la seleccionó para una presentación de la poesía hispanoamericana joven en Buenos Aires, en 1948. De sus poemas, Juan Ramón destacó el encanto y el misterio de que daban cuenta. Traductora de prosa, teatro y poesía, publicó versiones en español de obras de Émile Cioran, Eugenio Montale, Pier Paolo Pasolini, Luigi Pirandello, Juna Barnes, Simone de Beauvoir, Benjamin Peret, Jean Genet, Gastón Bachelard, Michel de Montaigne, entre varios autores. Colaboró en el semanario Marcha, la revista Entregas de la Licorne y otras publicaciones. Con una beca del gobierno francés viajó a París en 1955 y 1956. A su regreso se desempeñó como profesora de literatura en enseñanza secundaria. Entre 1962 y 1964 dirigió la página literaria del diario Época y estuvo vinculada más tarde a la revista Maldoror de Montevideo. Radicada junto a su segundo marido, el poeta Enrique Fierro, en México en 1974, desarrolló una intensa actividad literaria y docente en el prestigioso Colegio de México y en particular integró el círculo más cercano a Octavio Paz y sus revistas Plural y Vuelta. Otras figuras que la reconocieron y pusieron de relieve su proyección intelectual en tierras mexicanas fueron Álvaro Mutis y Efraín Huerta. Sus trabajos literarios aparecieron asimismo en la revista de la Universidad de México, 1+1, Diálogos, El Sol, Diorama en la Cultura, suplemento del diario Excelsior. En ese periodo otras revistas recogen su intensa producción: Crisis de Buenos Aires, Eco de Bogotá, El Pez y la Serpiente de Managua, Poesía de Caracas, Hueso Húmero de Lima, Sin Nombre de San Juan de Puerto Rico, Carte Segrete de Roma. Colaboradora del semanario Jaque y a la postre directora de sus páginas culturales, retornó a Montevideo en 1985, tras la recuperación democrática en el Uruguay. En la capital fue también columnista de la revista Postdata. Autora de una poesía de lenguaje preciso, tenso, grave y a un tiempo lúdico,
equilibrada, melancólica, cargada de ironías y sutilezas y sobre todo concentrada en los fulgores de la inteligencia, dio a conocer su primer libro bajo el título La luz de esta memoria en Montevideo en 1949, impreso en una Minerva que estaba instalada en la casa de José Pedro Díaz y Amanda Berenguer, trabajo en el que la propia Ida colaboró para la edición de este libro. Después siguieron Palabra Dada, cada uno en su noche, Paso a Paso, Oidor Andante, Jardín de Sílice, Elegías en Otoño, Paz por Dos con Enrique Fierro, Jardines Imaginarios, Procura de lo Imposible, De Varia Empresa, Un Invierno Equivocado, Reducción del Infinito, Trema, Fracción Quinta, Mella y Criba, y Punto, Área de Comienzo, Majestad, Mínimas de Aguanieve. Sarah Pollack tradujo al inglés una antología de su poesía titulada Reason Note, en edición bilingüe en Austin en 2007. A la misma lengua fue también traducida su poesía y publicada en volumen como Garden of Silica en Londres 2010. En prosa dio a conocer también otros curiosos, atractivos e inclasificables libros como Léxico de Afinidades, Donde vuela el camaleón, De plantas y animales, acercamientos literarios. Entre numerosos reconocimientos le fueron otorgados el Premio Internacional Octavio Paz de Poesía y Ensayo, el premio al Mérito Cultural de la Ciudad de México, el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, el Premio Federico García Lorca, el Premio Max Jacob, el Premio Bartolomé Hidalgo de la Feria Internacional del Libro de Montevideo, el Premio de Literatura en Lenguas Romances de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, y en 2018 el Premio Miguel de Cervantes, a iniciativa de la Academia Nacional de Letras del Uruguay, que a principios de ese mismo año le había dedicado el Día Internacional de la Poesía en el Museo Blanes de Montevideo, y le eligió este año como miembro de honor. Su ciudad natal la declaró ciudadano ilustre y el gobierno nacional le entregó la medalla de Elmira Agustini y el testimonio de reconocimiento a su notable obra. En ocasión de serle concedido el doctorado honoris causa por la Universidad de la República en 2010, el profesor Pablo Roca, en su laudatio, señaló que Ida Vitale ha escrito a lo largo de más de 60 años, de manera indeclinable y con una autocrítica feroz, una de las pocas obras poéticas mayores en lengua española de los últimos 60 años, y que sus poemas constituyen infrecuentes objetos verbales, por bien labradas cadenas de palabras y sonidos que por eso mismo seducen y sobre todo punzan. Por su parte, la profesora española María José Bruña, en un detallado estudio de la evolución de la poesía de Ida Vitale, hace notar, entre otras adecuadas observaciones, que su estilo se vuelve cada vez más preciso y sofisticado, cada vez más sobrio y despojado, sin alambicamiento ni manierismo alguno, pero con notables hallazgos expresivos y experimentaciones formales. Finalmente, la profesora uruguaya Beatriz Beck, que participó en nombre de la Academia Uruguaya como miembro del Premio Cervantes 2017, afirma que su escritura atiende y responde al material fónico, sonoro y semántico de las palabras oídas en la realidad, en su intimidad o en sueños. Se sueña mucho en sus páginas y desmenuzadas luego en el andar interior de un hurgar verbal constante, arduo, musical, interidiomático a veces, erudito otras y siempre epistemológica y meditativamente inquisitivo hasta la composición final de cada uno de sus textos. En más de una oportunidad he sostenido que su proyecto poético asume una dimensión clave en el poema Reunión, de Oidor Andante. Érase un bosque de palabras, una emboscada lluvia de palabras, una vociferante o tácita convención de palabras, un musgo delicioso, susurrante, un estrépito tenue, un oral arcoíris de posibles. Oh, leves, leves, disidencias leves,
Eras el pro y el contra, el sí y el no, multiplicados árboles, con vos en cada una de las hojas. Ya nunca más dirías el silencio. En esa línea se ha mantenido fiel y consecuente, y como confesó en majestad en oportunidad de recibir el premio Reina Sofía, por no seguir caminos fraudulentos, perdí quizás imagen y relieve, perdí la prisa, quise pisar leve en la historia sin arrepentimientos. A los 96 años de edad, lúcida, ágil de movimientos, en plena producción, cuando emprende el viaje de regreso a su ciudad de nacimiento, Montevideo, fue aplaudida por el mundo de habla hispana como la última sobreviviente de una generación excepcional, por su coherente y relevante quehacer poético, de tan notable contundencia como sutileza. Ida Vitale ha sido acreedora, a justo título, a las distinciones que ha recibido por su fecunda trayectoria con la merecida coronación del Premio Cervantes. Y hoy está acá para conversar con nosotros. Y después de esta introducción, que tal vez podría haber evitado y haber directamente abordado con Ida los temas que quiero hablar, soy ahora el inquisidor. Más vale. Y quiero que nos hables, nos recuerdes ese ámbito familiar, en el que en Montevideo, el Montevideo de los años 30 y los años posteriores, te formaste y tomaste contacto con una poesía a la que, como dije, seguiste fiel a lo largo de los años. ¿Cómo fue ese ámbito familiar que Ida Vitale vivió en su tiempo? Y bueno, como todos los uruguayos éramos extranjeros. Todos los uruguayos empezamos por venir de otro lado. Digo, no cada uno, pero sí el padre o la madre o los abuelos. En mi caso fueron un abuelo, sobre todo. Pero, no sé, todo es tan raro, ¿no? Cuando uno se ve así como cuadriculada en una historia, en fechas, uno puede pensar o que ha hecho mucho o que no ha hecho nada, que es lo más probable, ¿no? Bueno, no sé concretamente qué me preguntabas. Mi familia, bueno, sí, en casa por suerte había libros. No muchos para mi gusto posterior, pero bastantes, sí. Y sobre todo había muchos libros en francés, en italiano, que yo no podía leer, obviamente. Entonces era una zona un poco perturbadora de la biblioteca, que no era enorme, pero cuando crecí descubrí que a 4 cuadras de mi casa estaba la Biblioteca Nacional. Entonces eso fue muy cómodo. La Biblioteca Nacional tenía mucho, digo, no había ninguna traba, no exigía nada. Bueno, que uno tuviera paciencia a esperar a que le trajeran los libros. Pero bueno, ahí sí, ahí descubrí que eso era lo más cómodo de todo. Tener una ficha o muchas y elegir porque me gustaba un título, elegir desde la ignorancia más absoluta, porque en general iba a ver qué encontraba que me llamara la atención. Bueno, eso creo que es una suerte que tuve. Digo, si hubiera tenido que tomar un autobús, pagar un boleto, todo eso me hubiera complicado. Pero caminar 4 cuadras y encontrarme en una biblioteca que estaba a mi disposición, bueno, no quiere decir que yo haya ido a los 10 años, pero sí a los 14, ahí ya tenía resuelto el itinerario y era una maravilla descubrir. Entonces creo que no era ningún mérito especial mío, sino que se me dio esa suerte de tener una biblioteca cerca y bueno, la tentación de los libros que no entendía.
Y luego un tío que estaba enfermo y que era muy impaciente, y me leía, me traducía. De pronto demoraba y yo me impacientaba porque suponía que estaban haciendo algún tipo de censura, que lo hacían, claro. Entonces, sí, porque digamos, por ahí lo que yo quería que me leyeran era Guerra y Paz de Tolstoy. Era un tomo así. Bueno, y tener un tío que tenía la paciencia de a poco, cuando me portaba bien, me leía un poco. Pero bueno, esos son suertes que le tocan a uno en la vida. Tener un libro que no puede leer y tener a alguien paciente que se lo lee. Bueno, eso no es muy raro, ¿no? Saltemos algunos años y Saltemos muchos. y ya entremos en la Facultad de Humanidades. Y la figura de Bergamín. Vamos a recordar la figura de Bergamín. Bueno, sí, tuvimos la suerte terrible de que acá haya habido un periodo en el cual muchos españoles se iban para donde podían. Bergamín creo que llegó fue bajando por América. Creo que primero llegó por el norte, después estuvo por ahí en México, pero en fin, luego se quedó en el Río de la Plata. Por suerte era un periodo inteligente en que el gobierno resolvió que, bueno, pues no era cuestión de tener por ahí a Bergamín y desperdiciarlo. Y entonces, aunque él salía, iba a Brasil, a Argentina, volvía, lo tuvimos de profesor. Y era un profesor estupendo, porque cumplía con su programa, pero además estaba solo. Después logró traer a los hijos, él era viudo, y entonces solo y en un país extraño que nunca había estado, estaba a nuestra disposición de los estudiantes, que abusábamos. Almorzábamos con él, cenábamos con él si podíamos. Bueno, estábamos como moscas siempre al lado de alguien que por suerte no tenía ninguna otra obligación. Y bueno, pienso que extrañaba a los hijos y entonces se dejaba rodear por los estudiantes. Pero Bergamín no era solo el cumplimiento de un programa, era todo lo que nos contaba, todo lo que nos hablaba de su generación, todo de lo que nos recomendaba. Nunca nos prohibía nada, nunca nos recomendaba abstenernos, que también podía haberlo hecho. Pero, en fin, era tener esa generación que consideramos que era histórica y ajena, tenerla a mano. Después nos tocó Juan Ramón también, Juan Ramón. que era ya otro espíritu, y nos venía bien eso también. Bergamín recomendaba todo, Juan Ramón criticaba todo. Era una compensación. Y no nos impedía leer, pero nos preguntaba, y después preguntaba, ¿y qué les gustó de eso? Por ejemplo. Pero eso también estaba bien, porque nos despertaba un poco un espíritu crítico, aunque siempre consideramos que a Juan Ramón se le iba la mano en cuanto a espíritu crítico. Porque también teníamos por ahí a Machado, con el cual él nunca se metió, pero nosotros pensábamos, bueno, y está bien que nos guste tanto Machado, y eran muy distintos. Pero en el fondo aprendimos que la literatura no era algo homogéneo y privativo, una parte de otra, no. Tuvimos la suerte de empezar por el entusiasmo. Después siempre llega el momento de ser crítico, sobre todo de ser crítico de uno mismo, ¿no? Que eso es lo más importante de todo y lo que demora más en llegar. Pero bueno, algún día llega. Muy bien. En esa época que estaba Bergamín, pasaba Juan Ramón por Montevideo, la poesía uruguaya tenía tres grandes nombres
de mujeres que habían escrito poesía, Sí. María Eugenia Baferreira y Delmira Agustini en el 900, y Juana de Ibarburu. Juana. ¿Qué visión tenés de esas tres mujeres uruguayas que predominaban tanto en ese Bueno, momento? uno empieza por gustar lo más evidente quizá, que era Delmira Agustini. Es decir, Delmira nos traía muchas cosas, traía un lenguaje rico. Después con María Eugenia aprenderíamos que también el lenguaje pobre tiene su encanto. En el fondo son dos caminos que abre la poesía femenina uruguaya. Delmira, que murió muy joven, Delmira con una vida también interesante, digámoslo así. La mató su marido, joven. Había toda una historia, ¿no me equivoco? No te equivocas. No, de repente había agregado algún toque un poco truculento. No. Pero no. Delmira era lo que uno encontraba más a mano, era lo más llamativo. Había muerto, estaba editada y fácilmente legible. Y bueno, y después sí surgió María Eugenia Baferreira, que de alguna manera era lo opuesto. María Eugenia venía de la filosofía, su hermano era Carlos Baferreira, que era casi el todo de la cultura uruguaya, ¿no? Porque Baferreira fundó la Facultad de Humanidades, aunque tarde, era un filósofo, un lector muy sagaz y alguien que estaba cerca, es decir, pensábamos que la cultura estaba a mano. Y también María Eugenia fue amiga de una tía mía que yo no conocí, que murió antes de que yo entrara a la vida interesante, digamos. Yo ya había nacido, pero no sabía nada de todo eso. Y bueno, y Juana de Ibarburu era la escritora que vivía muy rodeada de un cierto misterio, porque ella vivía cerca, pero no estaba a mano, digamos. Era muy respetada, pero ella mantenía las distancias con el mundo, ¿no? Bueno, yo una vez fui a verla, una vez quise a conocerla, y era una persona muy agradable, muy amable. Bueno, yo como era una chiquilina un poco así, impertinente, fui recibida con amabilidad y bueno, y no más. Pero quizá porque por ser la más cercana, yo la mantenía en otro plano. Era más accesible, era más el lenguaje al que uno estaba habituada. Bueno, Era un poco, anunciaba un poco una línea que venía, ¿no? Podríamos hablar de muchas cosas, Sí, de muchas figuras. con más rapidez. Pero yo me demoro. Vamos a hablar ahora, si te parece bien, vamos a cruzar el Río de la Plata y a recordar a una figura que estuvo muy vinculada a ti, de la que fuiste muy amigo, que fue María Elena Walsh en Buenos Aires. Saltando. Vamos a saltar años y vamos a recordarlo. Sí. Bueno, en ese saltar años no puedo menos que decir que yo miraba mucho para Argentina, porque ahí estaba Borges, en aquel momento un poco solayado por una parte de la crítica uruguaya, que creo que estaba atrasada respecto a Borges. Pues a mí me sigue pareciendo un gran escritor intemporal y sin geografía. Borges no es un escritor del Río de la Plata hasta cierto punto. Yo creo que él buscó un esquema muy formal de la... No digo mal formal, quiero decir más bien
eterno y sin geografía. Para mí es como la escritura en estado puro, Borges. Y es alguien que estuvo siempre cerca del mundo, que nunca vivió en un, iba a decir redil, qué palabra más inadecuada, pero en un círculo cerrado. Bueno, un día estábamos en una playa con otros amigos y vimos pasar a una jovencita en la que reconocimos a una escritora muy joven que empezaba a surgir en Buenos Aires, que era María Elena Walsh, que en ese momento era sobre todo una escritora para niños. A ella le encantaba un personaje realmente muy original. Ella escribía, ponía música y cantaba con enorme gracia. Era eso que no había mucho en el Río de la Plata, que podíamos ver en París. Una Edith Piaf joven, que no tenía nada que ver con Edith Piaf, claro, pero era una Edith Piaf para niños que maduraran. Era encantadora. Bueno, y estaba solita en una playa, y bueno, como todos supimos que era ella y ella estaba sola, se vino con nosotros, y eso fue cuando ella tendría 17 o 18 años, y fuimos amigas hasta que se murió. Yo iba a casa de ella en Buenos Aires, y ella, cuando venía a Montevideo, y no venía a un hotel grande porque venía contratada, pues venía a casa. Y miraba por la ventana y decía: no abras, es un bombero. Ella decía eso porque aparecía siempre alguna señora con un ramo de flores que había ubicado, quién sabe cómo, que estaba en casa. Y ella venía de incógnito, no quería estar rodeada de gente que venía a hacerle homenajes. Muy bien. Era encantadora. 2 minutos nada más. 2 minutos ya me queda Bergamín. Para hablarnos de Octavio Paz y de Nicanor Parra. Y después vamos a leer poesía. Bueno, no sé, de repente les interesa más la No, historia. Queremos escucharte. 2 minutos para Paz y para Parra. A ver, estamos en hora. Nunca te vi así en carrillón marcándolas. Y no hay otra opción. Llegaste tarde. Llegué tarde, bueno. Bueno, sí, no. Por un lado, María Elena, que era nuestra igual, aunque era menor, entonces nos sentíamos un poco protectores, y rápidamente sus primeros admiradores, porque era notable. Era encantadora, y los que tienen hijos seguramente ya han leído o han hecho leer algún libro de ella. Tiene una gracia especial para la literatura infantil, pero con altura. Bueno, coincidimos con Bergamín en admirarla, y ella admirar a Bergamín. Porque claro, Bergamín llegó así como uno de los que venía del exilio del franquismo, y llegó como profesor a la Facultad de Humanidades y cumplía rigurosamente con el programa, pero por otro lado no podía dejar de hablar de España, que era lo que llevaba, lo que traía del exilio, y hacernos leer, y tenía una gracia especial. Era un personaje muy gracioso, muy ocurrente, con mucho sentido del humor. Bueno, y por ahí tú me habías reclamado a alguien más. Octavio Paz. Bueno, pasaron los años. Claro. Él está empeñado en traerme a este momento que... Muy bienvenido, pero cuánta vida hubo que quedó atrás, ¿no? Un día llegué a México, en el 73, que tuvimos la buena idea de tener gobierno militar. Llegó, una parte llegó y otra parte se fue. Hubo un poco como 300 personas que eran así, constituían un poco el Montevideo, bueno,
más o menos útil culturalmente, o algunos quedaron relegados que no pudieron salir, se quedaron encerraditos en su casa y otros salimos. Yo tuve la suerte de salir a México, que fue un país muy excepcional, muy acogedor, y encontrar a Octavio Paz, que era una figura de una enorme generosidad, sumamente abierto, que dirigía revistas. Bueno, era algo que uno extrañaba, tener tantos diarios que tenían suplementos y suplementos abiertos y gente generosa que aceptaba a los que veníamos de otros lados. No fue solo del Uruguay, en realidad mexicanos a partir de Bergamín y otros. Yo hablo mucho de Bergamín porque, bueno, estuvo tan cerca, pero hubo muchos que nos vivieron la cultura de fuera también, ¿no? Uno estaba más cerca quizá en ese momento de lo francés, que no tenía así muchos problemas políticos, que no acarreaba incomodidades de ningún tipo, y era una lengua que en ese momento primaba en el Uruguay al menos sobre el inglés. Se leía mucho francés, estoy hablando en pasado, porque eso pasó. Yo creo que hoy la cultura francesa está un poco, no sé acá, pero creo que en el Uruguay está un poco... Así es. Un poco por culpa nuestra y de repente un poco por culpa de ellos. Bien. Ya pasó el periodo de Malraux. ¿Por qué se me ocurre Malraux antes que nada? Bueno, porque representó muchas cosas, ¿no? Nos informaba también de la política, de lo que estaba bien y de lo que estaba mal. Bueno, esas personas que son necesarias en una cultura. No solo lo literario, no solo lo hermoso de la palabra, sino también la responsabilidad de la palabra. Y Malraux en ese sentido fue un personaje excepcional. Digo, uno estaba muy al tanto, y una vez llegó a Montevideo, dio una conferencia, y nada de un escritor apacible. Era un escritor que llevaba ahí casi diría con tenedor y cuchillo para trinchar a los enemigos políticos. Era muy curioso como él tenía presente, bueno, en ese momento era en parte un exilado, ¿no? Ahí nos enteramos que también Europa tenía problemas generales. Bueno, el tiempo pasa, te inquietas mucho con eso. Te invito a leer. Pero a mí me faltó hablar de alguien, ¿no? Recién hablaste de Octavio Paz, íbamos a hablar de Paz. También de Parra, pero el tiempo, de Paz lamentablemente, y de Parra. Queremos escucharte también leer poesía, entonces vamos a sacrificar a Parra y a Paz. Pregúntale a la gente. Si les parece bien, que lea. Bueno, déjame hablar de Paz y de Parra. Wow. Porque Paz en México le debo prácticamente que la vida, digo, generosamente me dejó trabajar en sus revistas y me puso a prueba. Y la primera nota no me la publicó, porque no coincidíamos totalmente en su visión política. Y Parra era antes que nada un político. Paz. Gracias. Bueno, por otro lado, yo venía cargando a Parra en el alma, porque Parra me había descubierto que la poesía también podía tener humor, y sobre todo mal humor, porque no dejaba títere con cabeza en el plano político sobre todo. Pero tenía humor, tenía gracia, tenía irreverencia, todas esas cosas que, bueno, yo no me atreví a seguirlo por esos caminos. Parra es inimitable y muy respetable y muy único. Creo que teniendo a Neruda ahí cerca, los chilenos, sin embargo, también ofrecieron
mucho con Parra. Pues Parra se atreve con la poesía. Neruda respeta la poesía, pese a que parezca que no. Pero Parra se atreve a ser irrespetuoso con la poesía. Entonces, esa me pareció siempre muy admirable. Inimitable, porque hay que estar a la altura de Parra, pero admirable también. Es otra posibilidad. Muy bien. ¿No me faltó alguno? No, nada. Ahora sí. Te doy. Bueno, es que después de un panorama así, y sobre todo él que leyó cosas así como para que ustedes esperen más. Bueno, si tienes razón. Bueno, este libro está armado un poco al revés de lo que se suele. Yo creo que puse al final, no sé si es este u otro, estoy hablando de repente sin... No, este está bien, creo que lo primero... ¿No? Sí, lo primero está al final. Porque se supone que primero tengo que convencer al escritor, al lector, y después que me aguante hasta el final. Entonces al final estuvo, por si acaso está lo peor. Porque uno siempre piensa que mejora con el tiempo, a veces no, pero... Bueno, quizás debería empezar por leer algo primero. Bueno, no sé, ¿tú qué dirías? Elegí. ¿Alguna cosa cortita? Sí. Bueno, entre medio. Para no ir tan atrás. Bueno, un libro... Uno cuando es joven suele ser un poco más trágico que cuando pasa la vida y bueno, y uno sobrevive. Pero este se llama Final de fiesta. La blanca mesa puesta de esperanza, el pan, la fruta, el agua, nuestros sueños, el dispendioso amor sobre los platos, serán fiesta y temor y turbamiento, seguirán siendo diario don y deuda a no sabido plazo todavía, siempre la taza ardiente ante nosotros y el hambre alegre enfrente y compañera, al fin se nos dirá, este es el día, los frutos de la tierra se acabaron. Para mañana encontraréis sustancias inútiles y un pan equivocado. Copas vacías donde el tiempo empieza a arrepentirse de lo que ha pasado, una insufrible desazón del ocio y una menguante nube de palabras ajenas lloviendo en nuestro polvo. Bueno, después me puse un poco menos escéptica y a ver, vamos a saltear un poco mucho. Marzo. Marzo marítimo mana fulgores. Jugos súbitos entre las copas brindan por el misterio de este tiempo vacío de magia, pese a su bando de prodigioso, prodigante otoño. Nada sino los modos del sueño habrá cambiado. Nada, excepto los alivios del olvido. Condiciones de luz
y de desánimo. Y no hay Madagascar incandescente. Bueno, a mí me gusta mucho, mucho, mucho la música. Si hubiera querido que me hubieran enseñado un instrumento de niña, pero en mi casa no eran demasiado afectos a los instrumentos. Quizá imaginaron la tortura que puede ser un niño tocando el piano durante 5, 6, 7 años hasta que logra ser un músico decente. Después, cuando fui grande, encontré que en el Uruguay había una maestra de canto absolutamente notable. No sé si te tocó oír alguna vez algo, Olga Line, porque lo que tenía de notable es que además era una persona de una humildad increíble, con una voz prodigiosa, una escuela alemana y rusa mezclada, y daba clases de canto. Entonces yo dejé de comer chocolates y de ir al cine y me pude ir 3 años con ella, nada más que para oírla, para aprender lo que era el canto desde adentro, sin ninguna pretensión de lograr cantar. Pero bueno, entonces por eso hay un poema que está dedicado a un músico que no es así, no es Beethoven ni es Bach. Heinrich Ignaz Franz von Bieber. Le puse todos los nombres para que no me dijeran que no existía. 1644, 1704. Y traté una cosa muy difícil, de dar en el poema lo que era para mí ese músico, es decir, meter la música, que era algo que a fuerza estaba lejos dentro de un poema. Quedó lejos igual, pero bueno. Líquida cinta que gira en un plato de vidrio, Bieber imagina el más fluido circuito. Sola y de pronto doble, la cinta cimbra, vibra la intangible para sí, glissando de arriba a más arriba. Ágil dibuja una capilla de capricho, hay niebla alrededor de su aire, abierta a nupcias de viento y lluvia, pero al sonido ileso ni prisa ni crisis lo interrumpen. Muchos hay pasos y caminos hacia Bicavik, Bicavik, Bicavik. Esto era letras que decían en algo de él. Voz de la codorniz, inflexión de sí mismo, maullido, zumbido, cielo, todo es lícito en su violín, brutal o elegante, sabidurías, minucias. Vientre incidido admite a veces laúd, una trompeta, y nace menospreciado becerro. Ojalá salgan y lean a Bieber y oigan a Bieber. Bueno. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, Ida, y muchas gracias a Admítalo ustedes. como mi homenaje a la música. Muy bien. Que es lo que no tuve. Muy bien. Muchas gracias Gracias. por habernos acompañado. Bueno.